En el hombre, el conocimiento y el deseo adquieren un carácter espiritual, y de este modo contribuyen a la formación de una verdadera vida interior, fenómeno inexistente en los animales. La vida interior es la vida espiritual. Se concentra alrededor de lo verdadero y lo bueno. Muchos problemas forman parte de esa vida, de los cuales los dos siguientes parecen ser los más importantes. ¿Cuál es la causa primera de todo? Y ¿cómo ser bueno y llegar a la plenitud del bien? Bueno, pero si esta característica es propia de los hombres y no de los animales, entonces quiere decir que es una característica propia del alma racional, ¿no? Y si es una característica propia del alma racional querer el bien y conocer la verdad, entonces, ¿cuáles serían las potencias o características del alma racional? Bueno, mi nombre es Sol y si quieren averiguarlo, quédense para este nuevo Planeta de Delfos. Recién les leía un trozo de Amor y Responsabilidad de Karol Wojtyla, o otros lo conocen mejor como Juan Pablo II. Sí, el Papa Juan Pablo II. ¿Sí? Bien, ¿sobre qué va a tratar este episodio? Este episodio va a tratar, como dije en la introducción, acerca de lo que son las potencias del alma. Ahora, ¿qué significa cuando digo potencias? Bueno, simplemente me refiero a la capacidad. El título de este episodio se refiere a una serie que se llama Being Human, que se pregunta, si ustedes la vieron, fue una de las primeras series que yo vi en Netflix, ¿no? Son 3 monstruos, un vampiro, un hombre lobo y un fantasma, que viven en un departamento y se preguntan ¿qué es lo que es ser humano? Al final la serie muestra que los monstruos son más humanos que los humanos. Pero esta pregunta de qué es lo que significa ser humano es una pregunta que ha rondado inevitablemente desde los principios de la filosofía. ¿Qué es lo que significa ser hombre? Sí, de vuelta, cuando hablo de hombre me refiero a hombre como humanidad. O sea, ¿qué es lo que significa ser humano? Los padres de la iglesia, ¿sí?, decían que la característica principal del ser humano era la libertad. O sea, que el ser libre, el poder elegir nuestro destino, el poder elegir nuestro fin, era lo que hacía que finalmente pudiéramos ser personas, ser humanos. Los medievales, o sea, los padres de la iglesia, estamos hablando de antigüedad tardía, ¿sí? Los medievales retornan a la idea de Aristóteles, a la idea de Platón, de que es la capacidad racional lo que nos convierte en seres humanos, a diferencia de las plantas y de los animales. ¿Y qué quiere decir cuando hablo de capacidad racional? Bueno, tiene que ver con lo que son las potencias del alma. Cuando hablo de potencias del alma, ya tienen que ver también con las capacidades que una cosa pueda llegar a tener. En el caso del hombre, el hombre tiene 2 capacidades, como señalaba Juan Pablo II. Una es la de amar el bien y la otra es la de conocer la verdad, ¿sí? Amar el bien significa amar, querer algo, o sea, querer algo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero esta lechucita o quiero el muñequito de Chesterton, ¿sí? Y quiero a mi novio, ¿sí? Son 3 cosas totalmente distintas. Quiero a mis amigas también, las que siempre ven, antes de que se pongan celosas, a las que siempre ven que participan acá en los episodios del Planeta. Bueno, ¿sí? Como ven, son distintos tipos de cosas, entre comillas, que van desde objetos hasta personas, que son bienes. Porque el ser y el bien se convierten, o sea, ¿qué quiere decir? Que una cosa es un bien en cuanto que yo la quiero. Cuando yo quiero algo, o sea, que mi voluntad lo quiere, se transforma en un bien. Ya era un bien de antes, pero se transforma en un bien. Porque el bien es el ser en cuanto que he querido, o sea, en cuanto que yo lo quiero. Y esta capacidad de querer el bien, de querer algo, se llama voluntad.
¿sí? Una de las características del alma racional es que tiene una voluntad. Una de las potencias del alma es la voluntad. ¿Sí? Una voluntad para atender al bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé que este muñequito de Chesterton es un bien? Es algo que yo puedo querer. Bueno, la única forma de saber que esto es algo que yo puedo querer es que otra parte de la capacidad racional me lo diga, que es la inteligencia. La inteligencia es la potencia del hombre que le permite leer en la realidad. Intus legere, o sea, leer en la realidad. ¿Sí? La inteligencia es la sede de la verdad. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que en el segundo video del planeta yo les había dicho que la verdad era la adecuación del intelecto con la cosa? O sea, que mi mente se adecue a la realidad. Esto significa que cuando yo conozco a mi muñequito de Chesterton, este fue souvenir de un cumpleaños de un amigo, gracias Pablito, esto significa que cuando yo conozco a este muñequito, hay una verdad que se forma dentro de mi mente. La primera verdad que se forma dentro de mi mente sobre este bien es de dónde vino, o sea, vino del cumpleaños de mi amigo. La segunda verdad es a quién representa. Representa a Gilbert Keith Chesterton, autor británico, conocido por sus obras de detectives como El candor del padre Brown, o conocido por sus novelas como El hombre que fue jueves, o sus ensayos, ¿sí? Como Ortodoxia. Todos son libros que se los recomiendo. Pero volvamos a esto. Todas estas cosas que se forman en mi mente acerca de este pequeño muñequito, ¿sí? Acerca de este bien que mi voluntad quiere, son verdades. Mi mente se está adecuando a este muñequito. Obviamente que todas estas cosas son ejemplos básicos. Pero lo que quiero decir es que lo que nos hace humanos, en definitiva, es tener la capacidad de conocer la realidad. Y no solo conocer estas cosas pequeñas, sino de conocer cosas más grandes. Como les decía en el video anterior, el hombre tiene la capacidad de conocer los universales, de conocer las realidades que no se acaban, ¿sí? De conocer el amor, en el caso de mi novio, o mis amigas, o mis padres, de conocer el bien en sí, en el caso de Dios, ¿sí? El hombre tiene la capacidad de conocer esas cosas, ¿sí? Y de quererlas. ¿Sí? Tiene la capacidad de conocer cosas y de conocer personas. Y en base a eso, de quererlas. Pero para cerrar este episodio, cortito para decir cuáles son las potencias del alma, vamos a decir lo siguiente. Lo que nos hace humanos es la capacidad de conocer y de amar. Pero, ¿sí? Esa capacidad de conocer y de amar, ¿sí? Interactúan, ¿sí? La voluntad hace que mi mente mire, ¿no? Y puede también llevar sin querer a equivocarme, porque la voluntad es falible y el conocimiento también, ¿sí? Muchas veces sucede que nos equivocamos por las cosas que queremos o las cosas que sentimos, ¿no? Tiene mucho que ver inteligencia y voluntad, ¿sí? La interacción entre la inteligencia y voluntad es una de las cuestiones más importantes en la vida del hombre. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo adecuar, ¿sí? Mi voluntad al bien que mi inteligencia me propone, a aquello bueno que me está proponiendo mi inteligencia? Entonces esta interacción entre inteligencia y voluntad, que son las potencias del alma racional y que son justamente aquello que nos hace humanos, tienen una característica más, y es que la voluntad es libre. Yo puedo elegir o no lo que mi inteligencia me propone. Incluso también puedo decirle a mi inteligencia que no lo vea. Esta es una de las cosas que descubrió Aristóteles, que le dijo a Sócrates que no era así, que conocer el bien no es lo suficiente, no es suficiente para que yo obre el bien. Bien, valga la redundancia, estas son las dos potencias del alma, inteligencia y voluntad. Eso es lo que nos hace ser humanos. Les dejo esta pregunta. ¿Cómo ven las interacciones entre inteligencia y voluntad? ¿Cuándo ha pasado que su cabeza les ha propuesto un bien, pero su voluntad quiere otra cosa? Bueno, ¿y cuántas veces les ha pasado que por querer esa otra cosa hace que su inteligencia no vea la verdad que tiene enfrente? Bueno, les dejo esa pregunta. No se olviden de suscribir,
¿sí? Esta semana vamos a tener el podcast de El Planeta de Delfos con Francisco Videla. Y bueno, espero que se sumen más a este curso y nos vemos en el próximo Planeta de Delfos.